Hola, buen día. Buenos días. Hoy es el Ateneo del último día de Ateneo del curso y ya sabéis, os hemos enviado un correo diciendo que la exposición la hará el doctor Joaquín Navona, médico de familia por MIR y dedicado exclusivamente a la homeopatía clásica de Hahnemann. La homeopatía, como dices, pura, toda simple. Toda simple. Entonces, muchas gracias por vuestra presencia. Entonces, lo hará en castellano, pero bueno, ahora lo explicará él, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra presencia. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar. Siento que le he preparado esta conferencia en catalán. El PowerPoint es en catalán, pero es de fácil lectura. Yo lo haré en castellano para que sea más asequible a todos. Bien. Vamos a empezar. El título de la conferencia es El gran enemigo de la ciencia de curar. Bien, primero vamos a leer el resumen de la conferencia. La ciencia de curar tiene un gran enemigo. Un articulado vigente sostiene la gran ofensiva pseudocientífica, corporativa, gubernamental, institucional, legislativa, mediática, contra la homeopatía pura, toda simple, fundada por Hahnemann. Esta realidad se debe a una gran y grave laguna educativa que existe en la formación médica. Actuar en consecuencia es un deber epistémico. Este es el resumen de esta conferencia. Bien. En primer lugar, lo que hemos de ver muy claro es que el objeto de estudio de la medicina, el estudio de la ciencia de curar, es la unidad fotodinámica fotohomeorésica inmunitaria, una unidad fotohomeorésica inmunitaria especial, que es el ser humano. Esta unidad fotohomeorésica inmunitaria tan especial lo es porque está dotada de espíritu. Ningún animal, ninguna especie vegetal es, a pesar de ser cada una de ellas una unidad fotohomeorésica inmunitaria, no está dotada de espíritu. El ser humano sí lo está y ello determina que sea enormemente susceptible a enfermar. Cuando hablamos de ciencia, perdón, aquí se ha pasado una diapositiva. A dos. Bien, digo esto, bien, aquí esto había ido para atrás, a ver si ahora lo hacemos bien. Sí, este modelo de esta unidad fotohomeorésica inmunitaria dotada de espíritu, determina dos aspectos muy centrales de toda la medicina y toda la práctica médica. Uno es este modelo de ser humano descoronado, sin corona, sin espíritu, reducido a su dimensión biológica material, donde prevalece los falsos puntos de vista materiales sobre la causalidad y la esencia de la enfermedad y sobre la terapéutica, la prevención, y esto determina las dianas terapéuticas, siempre materiales, acordes con este modelo descoronado, que son dianas terapéuticas materiales, pues nanoparticulares, químicas, moleculares, genéticas, microbianas, celulares, y comporta, al no haber unidad homeoresis espíritu, una división, una fragmentación, una parcelación diagnóstica y terapéutica. Y esto comporta una farmacotecnia material de fármacos, medicamentos, materiales y compuestos. Y esto es toda la enantiopatía paliativa que desde hace 20 siglos está hegemónicamente implementada en los sistemas sanitarios. Por contra, la concepción homeorésica, esta unidad homeoresis espíritu determina
una concepción absolutamente fotodinámica de la causalidad y la esencia de la enfermedad, de la terapéutica de la prevención, cuyo objetivo es tocar el punto de la teología y restablecer la integridad y optimizar la eficiencia de la fotohomeoresis inmunitaria individual, la cual es el fundamento de la salud y de la resiliencia individual, pero haciéndolo de manera previsiblemente cierta. Previsiblemente cierta. Esto es un concepto básico de la ciencia. Hacerlo las cosas de forma previsiblemente cierta. Que si nos hacemos esto, solo ocurrirá lo que buscamos, que es la curación. Ello comporta esta unidad fotohomeorésica inmunitaria, comporta, a ser una unidad, una individualización, una indivisibilidad. Individuo quiere decir indivisible. Y una unidad, por consiguiente, diagnóstica y terapéutica. Y ello comporta, obviamente, a nivel terapéutico, entramos en lo que es genuinamente la ciencia de curar, la fuerza fotodinámica individualizada, sanativa de la simplicidad, el simplex homeopático. Fijaros lo que determina el modelo de ser humano que se tenga en cuenta a nivel biomédico. Si es sin espíritu o con espíritu. Esto es determinante. El modelo de ser humano de la ciencia de curar es un modelo fotohomeorésico inmunitario dotado de espíritu. Toda la neutropatía de hoy en día y de hace 20 siglos es un modelo descoronado, sin espíritu, fragmentado, dividido, diagnóstica terapéuticamente en dianas terapéuticas materiales y fármacos, medicamentos, compuestos, y así vamos. Y así estamos. Esto saltaba. Sí, ¿No? Bien. Cuando hablamos de ciencia de curar, ciencia es la lucha contra la incertidumbre. La lucha contra la incertidumbre. Por eso, curar de manera previsiblemente cierta, veraz y máximamente eficiente. Este es el objetivo, el sine qua non de la ciencia de curar. Curar de manera previsiblemente cierta y máximamente eficiente. En todo su ámbito, de la unidad homeoresis espíritu, de la forma, para ser eficiente, más corta, más fiable, más ventajosa, en base a razones distintivamente inspeccionables, no en base a suposiciones, a especulaciones, a hipótesis, a elucubraciones, en base a razones distintivamente inspeccionables. En el año 1793, Hahnemann ya en 1790 ya ha experimentado la corteza de quina, se ha abierto, se ha desvelado la verdad curativa del principio de la similitud, esbozada en el año 1790, estamos en 1793 y escribe el léxico apotecario, el léxico farmacéutico. El léxico apotecario remarca la utilidad de los medios simples, de las drogas simples, de la elaboración de las preparaciones analógicas simples. Siempre simple es la antítesis, el antónimo, su antónimo es compuesta. Einfach, el compuesto es Zusammensetzung. Simplex y compósitos, en plural, simplicia y compósita. Bien, 1793. 1797, ya hemos superado 1796, el año en que del ensayo sobre un nuevo principio para averiguar las fuerzas curativas de las sustancias medicinales. Este ensayo tan crucial, tan importante, tan revolucionario de 1796, ya lo doy por supuesto que todos lo tenéis asimilado, conocido y lo practicáis y lo tenéis incorporado en vuestro ADN. Hemos saltado un año, 1797, donde Hahnemann hace un ensayo precioso, lamentablemente desconocido por la mayoría, donde insiste que la técnica analógica, la técnica analógica, se ha de acercar a la certidumbre y a la simplicidad. Gewissheit und Einfachheit, certidumbre y simplicidad. Y nos dirá lapidariamente, la ley suprema y la piedra filosofal del médico es la simplicidad. La ley suprema y la piedra filosofal del médico es la simplicidad. Esto es el fundamento de la ciencia de curar. La ciencia de curar que Hahnemann nos legó y nos hemos olvidado de ello.
Cuando hablamos de simplicidad, en esta tabla está resumida la quinta esencia, de toda la fuerza de la ciencia que está en esa tabla. Simplemente, para ser breves, simplicidad, como simple, viene de un étimo primario, kaló, no un étimo secundario griego, semítico, como se suele decir. Un étimo primario, kaló, presimilar, que decir empezar. Y de este étimo primario unifica maravillosamente, impresionantemente, la simplicidad inherente al principio sempiterno y supremo de la similitud. Simple, similar y siempre. Van siempre juntos. Lo simple, lo similar y lo sempiterno. Van siempre juntos. Todo ello deriva del chanisperó, calor del espíritu. Por eso estamos hablando de la unidad de fotomiorésica inmunitaria dotada de espíritu. En 1805 escribe Hahnemann, vamos avanzando en los años, Fragmenta de Viribus Medicamentorum, donde escribe en latín Medicamenta simplicia viris. Las fuerzas de los medicamentos simples se manifiestan al cuerpo sano, cada una particularmente. Aquí es el único lugar, porque escribe en latín, que utiliza el término medicamento, Hahnemann, porque en latín está conseguido por los léxicos latín y utiliza el término medicamento. Hahnemann jamás utiliza el término medicamento. Perdóname que debe ver, ya tengo la boca así. Seguimos. En 1805, Esculapio en la Francia, obra importantísima, nos da noticias de sanaciones de Genesum Nachrichten a partir de simplicia, de simples, la efectividad de los medios analógicos simples, de los Enfage Arzneimittel. En 1807 nos habla, es el año en que Hahnemann, como todos bien sabéis, que Hahnemann introduce el neologismo adjetival homeopático, Fingerseite der homöopathischen Gebrauch der Arzneimittel, das indicaciones de la utilización homeopática de las sustancias analógicas. Die Arznei es un término femenino, la analógica. En cada caso individual, de entre todas las analógicas, Arznaien, se escoge aquella que sea homeopática. Eso es, que sea terapéutica y auténticamente curativa, para que tenga, porque esta sustancia tenga la tendencia a causar un homoion pathos, un padecimiento analógico lo más analógico posible. Esto está hablando siempre de simplicidad, de simples. «1805. Técnica de curar experimental». Mal traducido por medicina de la experiencia. Mal traducido por medicina de la experiencia. Hahnemann no utiliza la palabra medicina. Técnica de curar experimental. Heilkunde es técnica de curar, no es medicina. Medicina es algo que nos confunde y nos ha confundido desde entonces hasta ahora. La técnica de curar es una ciencia experimental. Ciencia experimental. Wissenschaft der Erfahrung. Wissenschaft viene Havesar, saber. De aquí también sofos o sapere, subirse. Toda su obra, Hahnemann utiliza el término Gewissheit, Wissenschaft, Bewusstsein, Wissen, Havesar, del saber. El conocimiento de las enfermedades naturales y experimentales, los medios auxiliares y su aplicación, la técnica de curar, die Heilkunde. Técnica es ciencia aplicada. Cuando Hahnemann habla de Kunde o de Kunst, Kunde es ciencia aplicada. Toda técnica, la técnica es ciencia aplicada. Bien. 1810, 1819. Hahnemann aquí publica ya la primera edición del Organon y en 1819 la segunda edición del Organon. Nos habla de que el arte y la técnica ha de ser auténtica, cierta, verdadera. El arte y la técnica de curar, científica, aquí él constituye el arte y la técnica de curar como ciencia. Hahnemann no crea una terapia marginal, complementaria, subsidiaria, que se arrastre marginalmente. Constituye la ciencia de curar. Está hablando de ciencia en todo el momento. El Organon es un tratado
de ciencia de curar, de ciencia fotodinámica de curar, súper avanzadísimo a su tiempo y a día de hoy. Tratado de ciencia de curar órganos, a fin y efecto, de manera que tenga que resultar la sanación. Solas genesum erfolgen muss. Parágrafo 3 de todas las secciones del órgano, de la primera a la última. Para que tenga que resultar, en catalán, tenir idea, tenga que resultar la sanación. Genesum. Hahnemann constituye, insistamos una vez, la ciencia de curar. No constituye una terapia complementaria, integrativa, que hoy está de moda decir. La ciencia de curar. Perdón, aquí ya se ha saltado algo de nuevo. Vamos a ver si ahora sale. Esto es el parágrafo 263, que está en todas las secciones del órgano. En ningún caso particular es necesario por sí solo inadmisible emplear a la vez en el enfermo más de una única sustancia analógica simple. En la única arte y técnica de curar verdadera y simple, la única conforme a la naturaleza, no es justificable querer hacer con un múltiple lo que se puede con un simple. ¿Por qué? Porque está hablando de ciencia. Si no hablase de ciencia, podemos dar 2 cosas, 3, no sabemos qué pasa, no podemos aprender nada, no podemos perfeccionarnos, podemos dar cualquier cosa y complementar. Está hablando de ciencia de curar. Hoy en día no se ataca a la homeopatía por la falta de bases científicas, porque no hemos leído a Hahnemann, porque no hemos empatado de la esencia de la obra de Hahnemann. Hahnemann constituye toda la ciencia de curar, no una terapia así subsidiaria, marginal, complementaria, como se nos quiere hacer creer. Los que no hemos estudiado, a los que no han estudiado la obra de Hahnemann ni la conocen a fondo. Perdonad que me hable tan vehementemente, ¿Por qué está hablando de Arznei, de analógica? Arznei es un término germano, un término alemán único, excepcional. No es medicamento. Arznei deriva de anaraña y zarapia, de analogía, energía y zarapia, que es la enfermedad arquetípica del ser humano. La lepra, la sarna, que lo tiene en la psora, en el zarat hebreo. Arznei indica este término Arznei o Arzneimittel, Arzneikunst, que utiliza Hahnemann, indica que no se puede decir por medicamento, no se puede decir por medicamento Arznei. Arznei significa que toda sustancia de la naturaleza tiene por sí misma, de forma específica y propia, una fuerza patogénica, capaz de causar experimentalmente o accidentalmente por intuición una enfermedad que se asemejará a la zarapia, a la lepra primaria, y que será semejante, analógica, a las enfermedades que los humanos padecen de forma natural. Arznei es este término tan especial alemán que no se puede decir por medicamento, por medicina, por remedio, que es único, es una reliquia léxica, semántica importantísima que se ha introducido y así a la homeopatía está a día de hoy. La antigua escuela precientífica, solo trabajaba, es la escuela, toda la enantiopatía de hace 20 siglos, en Hahnemann, cuando en la época de Hahnemann hacía ya más de 16 siglos, desde Galeno de Pergamó, pues con mezclas analógicas compuestas de diversos ingredientes, materiales, ponderales, enantiopáticos. Se trataba por la vía de los contrarios, para la inflamación, para la congestión, para el corazón, para el riñón, para los nervios, una mezcla de componentes para una receta elegantísima, hoy en día una receta electrónica, aparente que estamos en las mismas, las recetas electrónicas son las recetas de 20 componentes, las recetas electrónicas que recibe el apotecario, el farmacéutico y las elabora, hoy en día solo las dispensa porque ya vienen hechas. La elaboración de compuestos materiales enantiopáticos. Todo esto obedece al modelo, como hemos dicho ahora, de ser humano descoronado, mientras que la ciencia de curar es una única sustancia analógica, simple, única, que es fotodinamizada, es un simplex, un solo principio activo en un mínimo vehículo puro, insignificante de lactosa o sacarosa, para cada caso ideal de disfunción fotohomeorésica inmunitaria.
Aquí, en la ciencia de curar, no hay medios compuestos, no hay mezclas analógicas, no hay materiales, no hay receta, no hay dispensación. Esto estamos hablando del poder Hahnemann, aplicable hoy en día a los que hacemos homeopatía hahnemanniana. No hay receta, no hay dispensación. Aquí hay dispensación. Aquí interviene el apotecario, el farmacéutico. Aquí no interviene el farmacéutico. Si hacemos caso a Hahnemann, a la ciencia de curar. ¿Para qué? Lo veremos luego, para tener control de la calidad dinámica del principio y no tener factores de confusión sobreañadidos a los muchísimos que ya hay. 1813. Geist, espíritu. Estamos hablando de la unidad esa fotomerésica inmunitaria dotada de espíritu. Espíritu es Geist. Geist de la doctrina curativa homeopática. Para conocer anticipadamente, inforaos subisen, para saber anticipadamente cuál es el medio curativo más cierto que proporciona la curación deseada y buscada. Para en cada momento saber anticipadamente cuál es, de entre todas las diversas analógicas experimentadas y conocidas por sus síntomas propios, es en cada caso de enfermedad el medio curativo más veraz, más verdadero de todos ellos, para saberlo anticipadamente. No se trata de ver qué pasa, de dar un complemento. Aquí Hahnemann funda la ciencia de curar. No vamos a ver, da una cosa más, un complemento, así irá mejor, se sentirá mejor. No, Hahnemann no es esto. Quien diga esto no ha estudiado ni conoce la obra de Hahnemann, la obra filosófica, científica, filosófica y médica de Hahnemann. 1860. Seguimos en el espíritu de la doctrina curativa homeopática. Las fuerzas curativas de las analógicas, las sustancias de fuerzas analógicas, siempre están, porque Arznai, este concepto, este léxico, encarna la unidad analogía-energía. Analogía no se puede separar de la energía. Es una misma cosa. Son dos conceptos que nosotros mentalmente dividimos en dos subconceptos, pero constituyen una unidad. Pero en el año 1860, en Belastung der Quellen, en Iluminación de las Fuentes de la Materia Médica Corriente, de la antigua escuela enantiopática, cuando hace una reseña de cómo es la materia médica de la antigua escuela enantiopática, Hahnemann nos dice en el año 1807, es necesario, que yo lo he dicho en 1796, es necesario conocer las herramientas curativas. Esto se verá que cada una de las analógicas, de los Arznaien, femenino, puede curar de manera bien, saber lo que hace cada una. Por eso hay que experimentar a la persona sana. Pero lo que yo me quería enfatizar es que dice, qué pocos médicos ha habido desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy que hayan administrado a un humano enfermo, a un ser humano enfermo, una analógica, toda simple, sola, única, y hayan sabido esperar a su acción única, evitando todo uso concurrente de cualquier otro ítem analógico efectivo. ¡Qué pocos hay! Por eso la materia médica de la antigua escuela corriente, él renegará de usar el término materia médica. Hahnemann reniega el término materia médica porque es asociado a la enantiopatía de los siglos precedentes. Hahnemann no habla de materia médica, utiliza el término materia médica corriente de la antigua escuela enantiopática. Bien. Certidumbre y fiabilidad. La tarea de curar se acercar a la certidumbre, a la certeza, a la fiabilidad de las ciencias matemáticas. Esto es Organon, párrafo 145. A la certidumbre y a la fiabilidad. Está hablando de ciencia, no de terapéutica. Vamos a ver una cosita más, esto le irá muy bien, esto le ayudará, con 50 variables terapéuticas, enantiopáticas, paliativas. No está hablando Hahnemann de esto. No constituye una terapia complementaria, integrativa a la práctica clínica habitual.
Estamos muy engañados si nos hemos hecho esta idea, o nos han engañado si quien nos ha enseñado esta idea. Hahnemann no funda una terapéutica auxiliar, funda la verdadera ciencia natural que jamás había existido y hoy en día, a pesar de las apariencias, tampoco existe, porque la terapéutica de hoy en día es paliativa en antiopática, no curativa. Bien. Llegamos a un punto muy importante, que es año 1511. Bien, bajamos así, a ver si ahora pasa mejor. 1511, los apotecarios de Barcelona publican la Concordia Apothecariorum Barquinone. El libro es la primera farmacopea española, la segunda europea. No había existido, había en 1498 un receptario florentino de Florencia, italiano. Aquí, los apotecarios de Barcelona, en 1511, la primera farmacopea como poiesis, fabricación, los fármacos. Se fabrican los fármacos para determinar de forma normativa cómo hay que componer las medicinas, los medicamentos, cómo hay que componerlos. Porque el concepto medicamento, el concepto medicina, el concepto remedio, es un concepto de compuesto material en antiopático. Que nos quede claro de una santa vez que nadie nos lo ha dicho, no lo ha enseñado. El concepto medicamento, el concepto medicina, el concepto remedio, toda la historia de la humanidad, excepto a partir de los años 60 del siglo pasado, el concepto medicamento es un concepto material, de composición material en antiopático. Esto que nos quede claro, nadie os lo ha enseñado hasta ahora, no está en ningún libro, yo os lo digo ahora. En esta Concordia nos habla de los 451 simples, de los simples, para, aparte de ellos, elaborar los compuestos o las fórmulas. Todas las farmacopeas hasta los años 60 determinan, separan, distinguen los simples de los compuestos o medicamentos. Los medicamentos son compuestos materiales en antiopáticos. No tienen nada que ver con la homeopatía. Los medicamentos, los remedios, los remedies, no, los medicines, no tienen nada que ver con la homeopatía. Tienen que ver con la antiopatía compuesta material. A pesar que legalmente nos hayan hecho creer lo contrario. 1546. La farmacopea de Nuremberg. El Dispensatorum Pharmacorum. Dispensar de fármacos. Los mandatos medicinales no nombran a los ingredientes e ítems analógicos únicos, no los nombran medicamentos o arznayes, sino los denominan simplicia o especies. Mientras que estos mismos mandatos medicinales de elaborar medicamentos de las farmacopeas nombran a las formulaciones, a las mezclas de sustancias analógicas con nombre propio de medicamentos, compósitos, preparados, o asnayen también analógicos. Pero las farmacopeas hasta los años 60 de toda Europa distinguen los simples de los compuestos que son los medicamentos. A partir de los años 60, el término simples veremos que desaparece de los diccionarios de las farmacopeas. El sustantivo simples, por una razón muy concreta y muy buscada, que nadie nos ha dicho ni nos ha hecho ver hasta el día de hoy. 1927, el sexta farmacopea alemana, que tiene como suplementos vigencia y duración hasta el influjo hasta los años 60. También distingue 440 simplicia y 253 compósita, porque 200 son las fórmulas, las recetas, las mezclas que se dan al paciente, pero se dan a partir de simplicia. Pero esta división tan importante considerando de los simples, de los compuestos, dichos medicamentos o medicinas, esto es toda la medicina, la técnica, la ciencia aplicada hasta los años 60. A partir de los años 60 esto cambiará por una razón muy concreta que luego nos afecta a todos y nos está afectando todo el orden mundial. 1811. Hahnemann ya ha publicado la Presentación del Organorum y escribe la doctrina de los medios analógicos puros.
reine Arzneimittel, que se traduce, mal traduce, como materia médica pura. Es una pésima traducción que nos confusionaria y equívoca. No sabe decir materia médica pura aplicada a la homeopatía. Sabe decir doctrina de los medios analógicos puros. La pureza, porque la pureza va unida a la simplicidad. Según esto, la homeopática es un arte y técnica, ciencia aplicada, curativa, toda simple. Su misma pureza, tanto en la doctrina, enseñanza, como en su ejercicio, ha de sobreentenderse y hacerse cualquier descarrilamiento retrógrado hacia la rutina perniciosa de la antigua escuela enantiopática, de los medicamentos, de las mezclas de compuestos materiales. Porque ella es tan distinta como el diablo es la noche. Este concepto de pureza y simplicidad, de pura, Hahnemann lo ha de mencionar expresamente, ha de añadir la posición adjetival puro al su neologismo homeopatía a partir del año 1835 para desembarazarse y distanciarse de la homeopatía espuria, que ya en su tiempo pululaba. Y él la denuncia, esta homeopatía espuria, impura, que circulaba, que había pervertido toda la ciencia de curar, que él había luchado para establecer la ciencia de curar. Esto se pervierte. Y Hahnemann ha de añadir expresamente homeopatía pure, reine homeopatía, para desmarcarse de la homeopatía espuria que ya en su tiempo pululaba y proliferaba en Alemania y en todas partes del mundo, porque el ser humano, cosa que toca, cosa que la corrompe, cosa que la echa a perder. Y así también la homeopatía que la han echado a perder y la estamos echando a perder los mismos que dicen, se autocualifican, con todos los respetos, de homeópatas. La están echando a perder los mismos que se autocualifican de homeópatas, con todos los respetos para los compañeros médicos que así se autotitulan. Perdonad mi vehemencia. Simplicidad denota distinción, pureza y verdad. Desde todos los tiempos inmemoriales, simplicidad es de distinción, pureza y verdad. Simplex sigillum veri. Aquello simple es el sello de aquello veraz, verdadero. Y esto nos transporta al simplex homeopático, a la científica simplicidad, la simplicidad científica. Pero simple, por eso la homeopatía pura, toda simple, que fundó Hahnemann como ciencia de curar de forma previsiblemente incierta cada caso individual. No a ver qué pasa, vamos a probar, vamos a esto a más, porque hemos perdido los papeles. Nos han hecho creer que esto es una terapia complementaria integrativa. Esto no es así, no es lo que fundó Hahnemann, no es lo que nos legó Hahnemann como en su obra científica, médica y filosófica. 1862 se publica una obra muy importante. La primera farmacopea verdadera, auténtica, homeopática. Wilhelm Schwabe, farmacéutico homeopático de Leipzig. Obviamente, como farmacopea homeopática, sí que seguía Hahnemann, solo tenía simplicia, solo tenía simples, no tenía compuestos. Una farmacopea homeopática no puede haber compuestos. Pero hoy en día las farmacopeas tienen compuestos, no solo simples. Ahora bien, lo curioso que es poliglótica, hay en 3 lenguas, en inglés, en alemán, por supuesto, en inglés y en francés. La versión inglesa la traduce el nieto mismo de Hahnemann, Leopold Schiff Hahnemann, nieto de Hahnemann, que nacido y educado médicamente en Alemania, pero luego se trasladó a residir a Londres y él se encargó de la traducción. Pero fijaros ya el movimiento, el viraje de Arznei, ya se traduce con remedio, medicina, que no es así. Arznei no es remedio, medicina, es analógico. Se traduce con remedio y medicina. Ya perdemos el hilo, ya creemos que es medicina, medicamento. Esto ha influido tanto en el pensamiento, en la cabeza, en nuestro pensamiento, que ya hemos surgido que hemos de hablar de medicamento homeopático. Cuando esto es un error conceptual, léxico, semántico, etimológico, de todo orden. Quiero remarcar que el concepto
apotecario, del boticario, farmacéutico, de remedio simple, el farmacéutico, la tarea del farmacéutico es técnicamente, es como la técnica la farmacotecnia, la ciencia es una ciencia aplicada de elaborar compuestos, medicamentos, fórmulas, preparados oficinales y dispensarlos. Ese es un privilegio de los farmacéuticos. Pero el farmacéutico no le concierne si la curación es científica o no. Él prepara. Si son simples y dinamizados, lo hará. Si son compuestos, también. Más dispensará y más ganará. El farmacéutico no le concierne la ciencia de curar. Él solo le concierne la técnica, la ciencia aplicada de elaborar correctamente, técnicamente, las fórmulas, los medicamentos, las pócimas, los preparados oficiales que le mande el médico. Bien, digo esto porque aquí se ve claramente que es muy correcta esta farmacopea, pero que hay un shift, un desplazamiento del concepto Arznei, de enfaje Arznei, al concepto ya remedio, medicament, medicine, de medicament. Y esto nos confundirá absolutamente respecto a la quinta esencia del arte de curar, de la ciencia de curar. 1825, obra fundamental. ¿Cuál es la manera cierta de erradicar de nuevo a la homeopatía? Bueno, en su época, Hahnemann ya lo quieren hacer, quisieron erradicar la homeopatía de su época, los farmacéuticos, ya quisieron erradicar. Y le prohibieron, le acusaron que estaba prohibido que un médico homeópata dispensase. Ellos decían medicamentos. Esto es lo que le decían. Esto es privilegio de los farmacéuticos, cierto. Pero Hahnemann dice, si yo no dispenso nada, yo no doy ningún medicamento, yo solo doy simplicia homeopáticos en un vehículo mínimo, puro, insignificante, indetectable, material, química, sensualmente, de un simplicia. Yo no doy ningún preparado, ninguna mezcla, ningún compuesto material en antiopático. Esto es así. Esto fue la defensa de Hahnemann, cierta. Esto está publicado en 1825, obras cuya lectura recomendé que quien quisiese seguir esta conferencia leyese para estar más al caso. Pero luego, ¿qué ocurrirá? Como no se puede rebatir, atacar por ahí la homeopatía, hay que eliminar el uso de sustantivos simples. Hay que hacerlo desaparecer de los diccionarios como sustantivo, no como adjetivo, como sustantivo. Los simplicia se tienen que equiparar fraudulentamente por ley con los medicamentos que son compuestos materiales en antiopáticos. Y así nos encontraremos con esta realidad. También entre 1830 y 1825, estas dos obras tan importantes, Hahnemann nos habla solo del simplex, de los simplicia, de las sustancias analógicas simples. No nos habla de mezclas analógicas compuestas, clásicas, de más de un componente. Y aquí vemos el shift. Del simplex se pasa a través del Arznei al medicamento en antiopático y al medicamento homeopático. El medicamento homeopático ha suplantado al simplex. Esto ocurre especialmente y particularmente a partir de los años 60. Aquí, en todo Occidente. Este fenómeno, importantísimo y gravísimo, de gravísimas consecuencias para la homeopatía, para su concepción y su práctica y la educación médica. 1811. Seguimos en el punto que estábamos. Hahnemann escribe Die reine Arzneimittel, mal traducido como materia médica pura. ¿Para qué? Porque quiere desmarcarse la materia médica corriente, impura y turbia de la antigua escuela de la antiopática. Y esto lo explica claramente él. Se le quiere desmarcar de la materia médica corriente. Pero llega en 1880, Duchamp, grandioso traductor, grandioso médico escocés, que pasó muchas temporadas en Alemania y en Viena. Y él tradujo la obra de la misma, pero traduce como materia médica pura. Error craso, con todos los respetos para Duchamp, a quien le agradecemos mucho, error craso
semántico, etimológico, por no haber entendido lo básico de la ciencia de curar de Hahnemann. Esta materia médica pura, este concepto, y que aquí están las revistas, materia médica pura, está en todas partes, lo tenemos tan asimilado en nuestra mente, que es una concepción arcaica, anticuada, obsoleta, enantiopática de compuestos materiales, es tan influyente en la mente, en el pensamiento de los médicos, resonará tanto los dos fonemas dentales, de materia médica centrales, resonan de tal manera materialmente en la cabeza del médico, ¿no?, que le harán creer que es normal, lógico, hablar de medicamento homeopático, pero es que el concepto medicamento es un concepto enantiopático, de compuesto material, no es un concepto homeopático. Esto tengamos claro presente. Solo con esto, si salimos de aquí con esta idea, ya me doy por satisfecho de toda esta conferencia. Hagamos un resumen. Un simplex es una sustancia, un solo principio activo, cualidad, potencialidad, calidad, fotodinámico, inmaterial, un solo excipiente vehicular, uno por uno, al servicio de la unidad analógica de energía, simplicidad tiene interpretación de similitud, individualización, unidad, disomeoresis semiótica y certidumbre predictiva, eficiencia terapéutica. Mientras que Arzneimittel y medicamento se superponen. Si no se explica lo contrario, siempre son compuestos. Si no se explica son simples, siempre son compuestos. Y la única diferencia básica es que Arznei, como ya hemos apuntado antes, es una reliquia semántica de esta unidad analogía-energía ancestral del simplex. Simplex venía de simples de Anarañá y Zarapiá, simple, semejante, sempiterno, aquel gráfico, aquella tabla que hemos dicho al principio, Anarañá y Zarapiá. Bueno, esto es un seminario, pero yo lo concenso una horita porque no, el tiempo no da para más. Perdonadme los oyentes que vaya tan rápido y no pueda entretenerme y detallar más detalles. Quien quiera un seminario, pues se hará. Y si no, pues no se hará. Años 60. Aquí empieza el antes y después. Desarrollo del capitalismo biomédico tecnológico. Años 60. La salud ya se ha convertido en un gran negocio muy provechoso. Muy provechoso. Esto en el año 69 ya se publica explícitamente, sin tapujos. La salud, explotar la incurabilidad de la condición enfermiza humana es un negocio provechoso. Claro, años 60. Hay que rápidamente, el capitalismo médico y todas sus tramas, ha de hacer que desaparezca el simplex de las farmacopeas de los diccionarios. Y hay unas leyes que un medicamento homeopático puede contener ya varios principios activos. Año 1964. Muchos de aquí aún no andábamos en pañales, por decirlo así. Año 64. Un medicamento homeopático puede contener varias sustancias activas. Año 65, en Francia. Un medicamento homeopático puede contener varios principios activos homeopáticos. Así empezamos. Ya la palabra simplex ha desaparecido. Ya todo es medicamento. Medicamento que, insisto, es compuesto, material enantiopático. La palabra simplex ya ha desaparecido. Entramos en la posmodernidad, postestructurista, desestructuradora. Estamos en la posmodernidad. Hay que desestructurar. Hay que redefinir las bases de la homeopatía en el plano doctrinal, científico de formación. Esto es así rezaba escrito, hasta que yo lo denuncié y lo sacaron todas las webs de todos los idiomas. Yo denuncié esto y lo sacaron, la Guarón famosa, lo sacó de todas las webs, para que no se viese el plumero tanto. El Instituto Guarón publicó en los años 70 que hay que redefinir las bases de la homeopatía en el plano doctrinal científico de formación. Esto no está allí, yo no es algo que me lo saque de la manga. Y en 1972, estamos en 90, empezó los Centros de Estudios y Desarrollo de la Homeopatía. ¿Sabéis para qué? Para que los médicos prescriban medicamentos homeopáticos. La simplicidad, la ley suprema y la piedra filosofal del médico de la sanidad está desaparecido. Hahnemann mutilado, la obra de Hahnemann pisoteada, todo pervertido. Y esto ha pululado desde los años 70 hasta el día de hoy. Llevamos 50 años
que pululan expresamente la pseudo-homeopatía galopante en todo el orden, en Europa, en España, en Estados Unidos y en todo el orden. Y así está la homeopatía. Redefinir las bases. Hahnemann ya sentó las bases científicas de la ciencia curar. ¿Qué hay que redefinir? Definir, desestructurar. Eliminar la unidad, estructura, función, significante, significado, como ahora veremos. Simplex, el sustantivo simplex ha desaparecido ya. Ya no existe, ya no se da. Cogemos un diccionario, cogí un diccionario, enciclopedia de medicina, medicamento, el medicamento es una sustancia simple o compuesta. El sustantivo simplex ya no figura en el diccionario. El medicamento ha usurpado, ha suplantado simples. Un medicamento puede ser simple, cuando un medicamento por encima siempre es compuesto, pero ahora ya puede ser simple, porque hay que equiparar, como hemos dicho, este flujo, este shift, este movimiento del simplex hasta el medicamento antiopático y el medicamento homeopático. El sustantivo simplex ya ha desaparecido de los diccionarios de la farmacopea, suplantado por el sustantivo medicamento. Hay que impedir a todo precio el uso del sintagma nominal simplex homeopático. El sintagma nominal simplex homeopático hay que suplantarlo fraudulentamente por el oxímoron medicamento homeopático. El oxímoron. Ahora vamos a explicar qué es esto tan importante que es el oxímoron medicamento homeopático. Esto está en el diccionario de la lengua española, cada academia suena oxímoron, no es una palabra que yo me saque de la manga. Está en todas las lenguas, en inglés, en todas las lenguas, oxímoron. Matar la analogía, matar. En la tabla primera se veía, no hay tiempo para explicarlo, el seminario que se hará, pues ya lo explicaré. Un sintagma nominal es uno por uno, a servicio de la unidad. Estructura, función, simetría, a servicio de la unidad. Homeopatía pura, toda simple, pseudo-homeopatía espuria, simples. ¿Pero qué es un oxímoron? No es una unidad, uno en, uno dentro, sino es una unión, uno con, unión. No es una unidad, uno en, uno dentro. No es una unión. Ya son dos. Es una unión antitética, asimétrica, contradictoria, confusionaria, equívoca, incoherente, incongruente, necia. Una unión. Ahí tenemos el oxímoron medicamento homeopático. Una es una figura retórica, estos están los diccionarios, variante lantística, consiste en poner a posicionar palabras o unidades sintácticas de sentido opuesto. Esto es un oxímoron. Pues bien, medicamento homeopático es un grandioso oxímoron legal, fraudulento, que todos hemos incorporado en nuestro lenguaje, lo entendemos que esto es lo normal, y esto no es así. Nadie nos lo ha enseñado, nadie nos lo ha hecho ver. Hay que abrir los ojos, hay que enseñar al que no sabe. Perdonadme que lo diga yo en este momento. Siempre se ha desaparecido. Vamos a explicar lo que es el oxímoron. El oxímoron, medicamento homeopático y su legalidad. En sí mismo, ya lo hemos dicho, semánticamente, antitético, confusionario, contradictorio, incoherente, equívoco, etc. El sustantivo medicamento suplanta la unidad significante del sustantivo simplex. Esto ya lo hemos dicho. Se destructura la unidad significante-significado. ¿Y qué nos encontramos? Que composición material y antopática está en oposición a la simplicidad fotodinámica homeopática. La composición material en antiopática, lo veremos ahora de nuevo. Esto es importantísimo. Esto es la piedra angular de toda la ofensiva. Está ahí, en este oxímoron. Y no nos damos cuenta. Y nos vamos repitiendo. Y nos creemos que hablamos científicamente. Y se habla de medicamento homeopático alegremente. El medicamento homeopático es su legalidad. La composición material antopática opuesta a la simplicidad fotodinámica homeopática. Esto es el medicamento homeopático. Una necedad semántica científicamente confutable, pero que está legal en todos los países del orbe, y aquí en España, por supuesto, también, desde los años 60, afectándonos a todos negativamente, y el curso y la pobreza, el empobrecimiento de la realidad de la homeopatía en el todo el mundo. Bien, la Organización Mundial de la Salud utiliza el término Homeopathic Medicines
los oxímorons, medicina products, remedies, drugs, los fenómenos de la salud. Porque la homeopatía pertenece a la medicina tradicional. Luego dirá, la homeopatía pertenece a la medicina complementaria. Pero lo más grave viene ahora, que la liga, la famosa liga, el mundo le pone, se rinde a sus pies y le pone alfombras rojas a sus pies, y el European Comité de Homeopatía, también ellos, la homeopatía es medicina alternativa complementaria, integrada, la integración de la práctica de las CAM, de las complementarias y de la homeopatía, en la práctica médica en antiopática, porque la homeopatía es un tratamiento adyuvante complementario. De ciencia de curar, nada de nada. La obra de Hahnemann olvidada, pisoteada, negligida. Nadie la lee, nadie la estudia, nadie profundiza. Y así estamos. Resulta que las dos asociaciones aquí en Europa más pujantes, por decirlo, o más, se han vendido por los mismos médicos, por no haber profundizado, por no haber entendido la obra de Hahnemann. Han renegado, han rechazado la obra de Hahnemann. Y la homeopatía de ciencia de curar que Hahnemann fundó, que constituyó para curar de forma previsiblemente cierta, máximamente eficiente, una medicina complementaria insertada en la enantiopatía paliativa, que desde hace 20 siglos está implementada en todos los sistemas sanitarios de todo Occidente y todo el orbe. Así están las cosas. Que la homeopatía forme parte de la medicina complementaria, vamos a suavizar Ley Federal del año 2000. Es que los medicamentos de la medicina complementaria, es decir, medicamentos medicinales, son los de la homeopatía, los de la antroposofía, de la medicina china, son medicamentos de la medicina complementaria. Es que ya por ley en Suiza, la homeopatía es medicina complementaria, por ley. La ley ya lo dice, que los medicamentos homeopáticos son parte de la medicina complementaria. No que lo diga yo o lo diga el otro, o la tal asociación. Ya por ley, la homeopatía es una medicina complementaria ¿de quién? De la enantiopatía paliativa, incapaz de curar nada a medio o largo plazo. La enantiopatía solo tiene efectividad científica, transitoria, a corto plazo, paliativa, pero jamás curativa. Pues bien, complementario de la enantiopatía, no de otra cosa, del modelo de ser humano descoronado, como hemos dicho antes, de las dianas materiales, de la fragmentación, de la parcelación del ser humano en órganos, aparatos, sistemas, especialidades y fármacos y tratamientos y mezclas y recetas electrónicas con 4, 5, 10, 15 principios activos e ingredientes y adyuvantes y vehículos y todo. En Estados Unidos más de lo mismo. The single medicines son para aliviar, relief dirigido a los síntomas. La homeopatía es una medicina complementaria más y siempre utilizando, fijaos, los oxímorons, drugs, drug products, medicines, y así, y por ley, por ley. En la misma Unión Europea, la misma Unión Europea, es que es más, ya hablando, fijaos qué cosa, un principio activo, ya puede ser una mezcla, un principio activo, ya no hablo en general, puede ser una mezcla de sustancias. Fijaos qué confusión hay. Un medicamento es toda sustancia o combinación de sustancias, pero más bien el recipiente, que es todo componente, porque el concepto de medicamento, insisto por enésima vez, es compuesto material en antiopático. Compuesto material en antiopático. Que nos quede claro este concepto. Obviamente, cuando llega a los estudios de los medicamentos homeopáticos, ya desde los años 92, un producto medicinal homeopático, es decir, un compuesto que no tiene nada que ver con la homeopatía de Hahnemann, la ciencia de curar de Hahnemann, con los simples homeopáticos, puede tener un cierto número de principios. Un medicamento podrá contener varios principios. Esto, la directiva de la Unión Europea, que nos afecta a todos los países de la Unión Europea y a España, por supuesto. Así estamos. Llegamos a Brasil. Vamos a un país donde la homeopatía oficial. Más de lo mismo. Para ellos, medicamento homeopático. Ya no habla, el simplex ha desaparecido de las
de la farmacotécnica. Ya solo se habla del medicamento homeopático, con 2 o más insumos activos, con 2 o más compuestos o componente único. Utilizan el oxímoron de esta concepción combinatoria farmacéutica material en antiopática, que es absolutamente contraria, antitética a la simplicidad fotodinámica de la ciencia de curar. Vamos el año 2008, una serie de médicos con buena voluntad italianos dio una propuesta de definición del oxímoron medicamento homeopático. Una definición muy simple, muy elegante. Una sustancia que es fundamental, primero, en el nombre sano, es prescrita a una persona enferma en virtud del principio de la salud. Una definición muy concisa, pero el oxímoron medicamento homeopático. No se dan cuenta. Toda la historia de la homeopatía está sesgada por este oxímoron que nos condiciona fraudulentamente, ilegalmente, nuestro pensamiento continuo, y no digamos cuando Dudgeon traduce reine Arzneimittel como materia médica pura. Entonces esto va martillando nuestro pensamiento, y damos por supuesto que hablar de medicamento es científico, es acorde con la ciencia, es todo lo contrario. Y esto hemos de ser conscientes de ello o abrir los ojos a ello. Porque esto entraña consecuencias gravísimas que las pagamos todos y las paga la sociedad, porque nadie, el derecho a la eficiencia sanativa restablecida de la salud está desaparecido. Ninguna persona enferma puede beneficiarse del derecho a la eficiencia sanativa restablecida de la salud, porque no hay ciencia sanativa en la medicina. Hay todo paliaciones antiopáticas, supresiones a mansalva, a corto plazo, y nada se cura, nada se pretende curar. Bien, la liga misma, la definición ¿de qué? De remedy, de homeopathic medicines, no se ha dado cuenta los señores de la liga, a pesar de que sean estudiosos, harán congresos, harán fotos con Hahnemann, pero no han estudiado la obra de Hahnemann. Van a hacerse cada 10 de abril la foto al momento de Hahnemann. Y no se conoce la obra de Hahnemann, no la han asignado, no han entendido nada. Con todos los respetos para estos señores que saben mucho, No, y hacen sus congresos, reuniones, hablan de homeopatía, pero fundamental, no han entendido, no han captado. Siguen hablando de un oxímoron, algo de la homeopatía. Siguen haciendo el juego al enemigo mayor que tenemos, que afecta a la salud de las personas y de la homeopatía, por supuesto. La definición de farmacéutica, como no puede ser de otra manera, farmacéutica, de producto medicinal homeopático no empleado, pues un homeopathic medicinal product, un producto medicinal homeopático, puede contener, como es medicinal, aquí hay composición material del orden como en la homeopatía, puede contener un número de principios. Así estamos, así está la legalidad y asumida, aceptada, aquiescentemente por los que teóricamente más representan a la homeopatía hahnemanniana. Tienen la desfachatez de poner el logo de Hahnemann ahí, Samuel Hahnemann, y están traicionando, lo están escupiendo en la cara, están traicionando su obra. No han entendido su obra, tienen la de poner el logo, en su logo a Hahnemann y su efigie y Samuel Hahnemann. Es una vergüenza, son unos impostores. Y hay que desenmascararlos, perdón que os hable así. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en el mundo de la homeopatía, en el orden mundial de la homeopatía, no ahora, desde hace décadas. Y nadie nos ha hecho abrir los ojos a ello. Es una desfachatez, una vergüenza. Hay que decirlo. En la India, 3/4 de lo mismo. Homeopathic medicines. Ellos, ahora simples, os he dicho antes, de los años 60, el simple es homeopático, la simplicia, antes de ver las farmacopeas, antes de ver los diccionarios. El simple es como son, todos son medicines, medicaments, drugs, medicinal products. Como todos los de farmacopea, solo hablan de las sustancias que requieren para ser administrados como medicinas homeopáticas, pero incurren también el equívoco de utilizar el oxímoron medicamento homeopático. ¿Todo lo entienden? Es normal. Esto no es normal. Hay que denunciarlo, hay que desenmascararlo. Yo intento hacer, pobre de mí. Seguimos. En España no es menos. España va a la cola, todo es igual, pero acabamos
los decretos, las leyes, las legislaciones, desde el año 90, acorde con la Unión Europea, todos son productos sin indicación terapéutica, varios componentes activos, varios principios, y obviamente la ley que nos afecta a todos, del decreto 2006 y el decreto 2007, bien en vigor y vigente, como en todos los países europeos, un medicamento homeopático, un oxímoron científico inconfutable, que es un medicamento, repito, es compuesto material, como en la homeopatía de la antigua escuela, puede contener varios principios activos. Ahí va. La ruina, la muerte, la esencia de muerte de la ciencia de curar fundada por Hahn. Y todo el mundo le parece muy bien. Nadie mueve un dedo. Yo pregunté al Gustavo Cataldo, presidente de la Liga, que estuvo aquí en el 9 de abril, si era consciente de ello. No hacen nada. Y él está bien, porque son parte del sistema. No se han dado cuenta que han caído en la plan de ser colaboradores necesarios, cómplices de la misma violencia sistemática contra la homeopatía. Se habla de violencia de género y la violencia sistemática contra esta paciente moribunda, enferma de sangre, que es la ciencia de curar, nadie habla. Y esta es la ciencia de curar, este es el caso que estoy presentando. Estoy presentando el caso clínico de una paciente moribunda, agonizanda, crítica, envenenada por los mismos que dicen que la practican. La ciencia de curar. Perdón que hable así, pero no puedo más. He de sacarlo de alguna forma. Artículo 50 del medicamento. ¿Qué implica este artículo? Que un medicamento homeopático podrá contener varios principios activos. La negación de la unidad disomioresis síntomas. La negación de la más especial intervención de cada caso. La negación de la unidad diagnóstica terapéutica de cada caso. La negación de la eficiencia terapéutica. La negación de la certeza, de la certidumbre predictiva, de la certeza predictiva, fundamento de la ciencia. Negación, por supuesto, de la ciencia y técnica como ciencia aplicada de curar. Negación, por supuesto, de la simplicidad de la ley suprema y piedra filosofal, perdón, de todo médico. La simplicidad. Y falsea la verdad sanativa, la única ley de curación existente en la naturaleza. Falsea. Esto es lo que comporta la ley del medicamento, un medicamento que podrá contener varios principios activos. Es muy grave, pero nos parece muy bien. Yo lo he denunciado desde el año 14. Nadie mueve un dedo, nadie quiere hacer un primer paso, nadie tiene el coraje, ni la fuerza, el conocimiento, el discurso para hacer el primer paso. Nadie, ni aquí ni en Europa. Sigamos. Esta equiparación farmacotécnica fraudulenta de sustantivos simples o en sustantivos medicamentos para crear este oxímoron fraudulento medicamento homeopático, ¿qué implica? ¿Para qué es? Para que todo se tenga que dispensar en una oficina de farmacia. Para fomentar el consumismo farmacéutico y la polimedicación. Pero sobre todo, para que el médico homeópata pierda el control de la calidad dinámica, de dinámica efectiva, no pueda fiarse. Fiarse, se dice así, fiarse en el simple homeopatía indicado. Porque es como si le cortase las manos al médico homeópata que quiere hacer, al médico científico homeópata. Y sobre todo, para que nunca jamás, ningún principio homeopático, en medio de otras variables terapéuticas, pueda probar su efectividad, su eficiencia terapéutica. Y esto es la condena de muerte de la homeopatía como ciencia de curar legal, legislativa, gubernamental, estatal, corporativa, institucional, mediática. Y todo el articulado referente a este oxímoron medicamento homeopático, ¿no? Tiene unos objetivos de enfermedad. Primero, suplantar similia similibus, la homeopatía por la pseudo-homeopatía, por la falsa homeopatía, para generar esta gran y grave confusión. Pseudo-homeopatía, homeopatía mediática y social existente, para fomentar esta gran confusión, pero sobre todo para negar y silenciar lo fundamental de la ciencia, negar y silenciar la certeza, la certidumbre predictiva y la eficiencia curativa de la homeopatía pura. Así. Para poder, obviamente, ya lo sabemos, atacar justificadamente, como el buen George Vitulcas ya comentaba, poder atacar justificadamente la pseudohomeopatía
suplantadora de la homeopatía. Claro que se puede atacar. Si es lo que ya se quiere, es atacar. El sistema ya lo hace para poder atacar la homeopatía. Ya quiere que la homeopatía sea atacada. Pero para ello, para desprestigiar y difamar la homeopatía suplantada por la pseudohomeopatía. Y sobre todo, para disuadir a toda costa, a todo precio, a los estudiantes y profesionales de la ciencia de salud de que accedan al conocimiento de la fuerza indiolizada, sanativa de la simplicidad, la ley suprema y la piedra filosofal del médico, para impedir que accedan a este conocimiento. Nadie te interesa en su homeopatía, apenas, es mínimo. ¿Por qué? Porque desde los años 60 se sigue una estrategia premeditada a base de este oxímoron que comporta toda la piedra angular de toda ofensiva pseudocientífica contra la ciencia curar, contra la homeopatía. La finalidad, si esos son los objetivos, al final, erradicar, hacer desaparecer legalmente la ciencia de curar, la homeopatía pura, toda simple. Si tenemos el dogma enantiopático, desde hace 20 siglos, la enantiopatía paliativa implementada, hegemónica en los sistemas sanitarios, y hay una pseudohomeopatía integrativa, si con el artículo referente a los medicamentos homeopáticos, a este oxímoron de la ley del medicamento, lo que hacemos es potenciar la pseudohomeopatía para que se coma, para que vaya fagocitando, vaya pinocitando, vaya haciendo desaparecer a la homeopatía unicista y sobre todo a la homeopatía pura simple. Porque hay una ley, que es allí la reseño, la ley de inserción del orden superior en el orden inferior. Lo superior siempre está amenazado de ser reabsorbido por el orden inferior. Si tú potencias el orden inferior, la enantiopatía hegemónica, pero además a través de la medicina integrativa y las CAM, las medicinas complementarias, es decir, la pseudohomeopatía, esto irá fagocitando, tragando, comiéndose la homeopatía unicista y la homeopatía pura toda así. Esto es lo que se quiere, que esta desaparezca, es que asfixiarla, comerla, que desaparezca, porque hay que mantener a toda costa el dogma enantiopático paliativo, no curativo, en el poder hegemónicamente implantado de los sistemas sanitarios. Si se desaparece la unidad homeoresis espíritu, ¿qué ocurre? Entramos en el modelo de ser humano descoronado, sin corona, sin espíritu, donde no hay simplicidad, no hay unidad de simología, no hay individualización, no hay unidad, no hay diagnóstico de terapia, no es simple. ¿Qué hay? Pues ya lo vemos, fragmentación, parcelación en órganos, aparatos, sistemas, especialidades y diversidad, heterogeneidad, pluralidad, diagnóstica nosográfica, y terapéutica paliativa, enantiopática, contraria contra el material. Medicamentos enantiopáticos, compuestos que son compuestos materiales, iatrogenia sistemática, incertidumbre predictiva a raudales, ineficiencia terapéutica absoluta, malbarataciones, derroche o malgasto, y claro, y la degradación pseudocéntrica de la praxis médica, de la práctica médica general, pero sobre todo el lugar central, las CAM, la medicina integrativa y la pseudohomeopatía, que participan plenamente de este modelo de ser humano descoronado. Se han adscrito voluntariamente a este modelo de ser humano, han caído en la trampa que les ha urdido el capitalismo médico y se han adscrito a ese modelo de ser humano descoronado, enantiopático, material, y así estamos. Vamos a explicar. Si la homeopatía unicista, ya no hablo de homeopatía pura, toda simple, que no se quiere confundir y no se confunde con nadie y no se quiere mezclar con nadie. Entonces, si la homeopatía unicista se inserta como CAM en la medicina integrativa, ¿qué ocurre? Ya lo hemos dicho, se ascribe al modelo de ser humano descoronado, donde no hay unidad diagnóstica terapéutica. Todos son divisiones, parcelaciones diagnósticas y terapéuticas. Renuncia a la ciencia. La ciencia de curar ya renuncia a la ciencia. Retrograda a la incertidumbre predictiva y pronóstica, a la ineficiencia terapéutica, al arte de dar palos de ciego. Es que toda la medicina revestida de las blancas es el arte de dar palos de ciego.
Y la medicina integrativa es el arte de dar palos de ciego, uno más, un palo más ahí en medio. No sabemos qué hacemos, no hay ciencia, no hay certidumbre, no hay eficiencia, no hay nada. Nunca puede probar en medio de esas variables, la homeopatía unicista, la eficacia terapéutica de ningún principio activo. Y sobre todo lo más importante, no puede aprender nada. La medicina unicista integral, la homeopatía unicista integral, no puede aprender nada de homeopatía. No puede perfeccionarse como la ciencia de curar, porque ha renunciado a ella y no puede perfeccionarse. Es imposible. Parágrafo 264 del Organon, ya lo dice Hahnemann, 264 del Organon. No se puede aprender nada si das dos principios a la vez. Y no digamos si das 4 o 5 en medio de la terapéutica enantiopática paliativa. Y el médico híbrido, esto es de Hahnemann, híbridache, el médico híbrido, alópata, homeópata, integrativo, eso sí, integrativo, que suena muy bien, muy de moda, siempre será un aprendiz, un principiante, al menos en la homeopatía. En recetar cosas, no, pero en la homeopatía sea con todos los respetos a los compañeros que así, hasta el día de hoy, al menos se afirman así, se dicen así. O sea, un principiante, un aprendiz de homeopatía. Lo siento para los que se sientan aludidos, pero lo he de decir. Y nos hemos de preguntar, ¿y todo esto por qué y para qué? Ya lo hemos respondido. Para poder seguir manteniendo el dogma enantiopático, contrario, de efectividad, insistamos, únicamente paliativa, transitoria, con evidencias científicas, pero paliativa y transitoria, pero siempre sin excepción, contraproducente y nocivo a medio y largo plazo, poderlo mantener hegemónicamente implementado en todos los sistemas sanitarios. Para así, el capital biomédico tecnológico, que lo explota, porque él se dedica a explotar este dogma enantiopático paliativo, ¿no?, pueda impunemente y lucrativamente mantenerse él en el poder, en alianza, en el nexo, capitalismo, biomédico, tecnológico, estamos en la alianza. Pero ello implica, obliga a paralelamente a aniquilar y a anorrear, a dejar en nada, a dejar la única disidencia científica, propositiva, real existente. La de los médicos científicos homeopáticos que hacen ciencia de cura. Hay que aniquilarlos. Es la única diferencia, no hay otra. Ni la medicina china, ni la acupuntura. La única diferencia científica real son de los médicos científicos que hacen homeopatía pura, toda simple, fenomenal. Lo siento mucho. Lo he decidido así. La única diferencia. Y hay que suprimirlos, hay que silenciarlos, hay que pisotearlos. Y no hay. ¿Dónde está la disidencia? ¿Dónde está la disidencia? ¿Dónde está la disidencia? Con discurso científico que haga enmudecer al adversario. ¿Dónde está la disidencia? No hay disidencia. No hay disidencia. Se la han cargado. Mea culpa, hagamos autocrítica. Estudiemos a Hahnemann y descubrimos qué es la disidencia científica propositiva real. La ciencia de cura. Pero se ha abandonado Hahnemann. No hay demasiada letra, no hay imágenes, no hay dibujos, no hay fotos, no hay láminas. Hay demasiada letra en la obra de Hahnemann. Todos son letras. Se cansa mucho. Al cabo de 2 páginas ya se deja. Vamos a la práctica, vamos a otro. Sea más o menos. La piedra angular. No sé cómo se dice la palabra volta. La piedra angular de la gran ofensiva pseudocientífica, corporativa, gubernamental. Los gobiernos participan, en los ministerios de salud y sanidad y bienestar social participan plenamente y directamente. Recordar la campaña para la protección de la salud frente a las pseudoterapias. Un plan para la protección de la salud frente al año 2018. Un fraude pseudocientífico. Recordaos en noviembre del famoso ministro del duque, del astrónomo, del astronauta. Astronauta. La gran ofensiva corporativa, gubernamental, institucional, legislativa, mediática, de curar, es este oxímoron medicamento homeopático. Y nadie se da cuenta. Nadie lo explica. Nadie lo dice. Ahora ya no se puede decir lo mismo. Este oxímoron medicamento homeopático de la ley del medicamento vigente en todos los países es el recurso farmacotécnico legal que utiliza el gran enemigo de la ciencia de curar, que es el capitalismo biomédico tecnológico, para poder mantener
el dogma enantiopático, paliativo, hegemónicamente implementado en los sistemas sanitarios. Este es el punto. Nos pasa por alto. Lo vamos repitiendo, lo vamos alimentando. Este oxímoron. Y nos damos cuenta. En la misma academia, con todos los respetos. A ver si certificamos, a ver si abrimos los ojos y hacemos un cambio de rumbo de una vez. Si no, me doy de baja de nuevo. Yo me doy de baja de nuevo. Porque no me representa la academia. He estado 5 años de baja, estoy socio de nuevo, pero me doy de baja de nuevo si no hace un cambio de timón, un golpe de timón. Así lo digo, no me enriquece la academia a mí. Lo siento mucho, con todos los respetos. Parece que hable desde la petulancia, la soberbia, el engreimiento. Lo siento. La gran ofensiva pseudocientífica ideológica contra la ciencia de curar, su epicentro, su centro, es este oxímoron contra los medicamentos homeopáticos. Medicamento, recordemos, es compuesto material de la homeopatía. Y lo utilizamos con la homeopatía. La maldad, la violencia, hemos leído y seguido, siempre va de la mano de la mentira. Maldad y mentira van de la mano siempre. Aquí hay una maldad, una violencia y una mentira. ¿Dónde está la mentira? En este oxímoron. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de las asociaciones y corporaciones eufemísticamente autotituladas homeopáticas, y aquí no hablo solo de las médicas, sino las de los pacientes, las asociaciones de pacientes. Qué triste, qué patéticos son. Es que han renunciado, se han posicionado en la gran confusión pseudo-homeopatía, homeopatía. Están posicionadas en la confusión pseudo-homeopatía, homeopatía. Posicionadas. Han renunciado a la certidumbre predictiva, a la ciencia terapéutica, a la suprema cientificidad de la homeopatía, a la que se alza sobre la simplicidad inherente al principio de la similitud. Han caído en la trampa urdida por el capricho médico de adscribirse al modelo de ser humano descoronado, donde no hay unidad fotoneorésica inmunitaria dotada del espíritu. El espíritu ha desaparecido, la simplicidad ha desaparecido, la unidad ha desaparecido, la unidad diagnóstica no existe. Todos son fragmentos, parcelas, compuestos, medicamentos, principios activos, complejismo, pluralismo, medicina integrativa. Consienten aquiescentes, la mayoría de asociaciones, por no decir todas, desgraciadamente, he puesto en esa mayoría, por no decir todas, consienten aquiescentes desde hace décadas un articulado científico y fraudulento referente a este oxímoron, medicamentos homeopáticos, de la ley de medicamentos vigente en todos los estados, para el fomento de la pseudo-homeopatía, de la falsa homeopatía, descabezada de toda simplicidad, para que suplante la homeopatía pura a su eficiencia cierta, a su certidumbre terapéutica, predictiva, y la haga desaparecer. Y es muy triste decirlo, pero inconscientes de cuál es el recurso que el gran enemigo de la ciencia de curar está utilizando, incurren en la necedad de utilizarlo continuamente en contra de su propio presente y futuro. El recurso es este oxímoron que hemos dicho, tan sutil, que todo el mundo da por bueno, por científico, por elegante incluso, que suena bien, medicamento homeopático, medicina homeopática. Cómplices, porque se han convertido todos inconscientes de esta gran ofensiva pseudocientífica, de esta violencia sistemática contra esta paciente moribunda, agonizante en estado crítico, es la ciencia de curar. Este es el caso que os quería presentar, de esta paciente agonizante, crítica, desatendida, que es llamada ciencia de curar. Fundada por Hahnemann. Estamos acabando, Ya veo el reloj, que nos pasamos de la hora, pero estamos acabando. Pero ¿por qué? La gran pregunta, ¿por qué toda esta realidad ha sido posible? Respuesta. Por la gran y grave laguna educativa existente en la formación médica, a saber, la no enseñanza de la simplicidad inherente al principio de la similitud, de la cual ni los mismos médicos, incluidos los homeópatas, ni son conscientes de esta laguna educativa desde la formación médica.
Pensar que el método científico, el archibuchado, se fundamenta en la simplicidad inherente al principio de la similitud. Todo diagnóstico, sea clínico, bioquímico, por la imagen, por citología de flujo, por como queramos, el todo diagnóstico se basa en la aplicación de la simplicidad inherente al principio de la similitud. Todo pronóstico es la aplicación de la simplicidad inherente al principio de la similitud. Y toda terapéutica curativa se basa en la aplicación de la simplicidad inherente al principio de la similitud. No la paliación transitoria en antiopática no se basa en la aplicación del principio de la similitud. Por lo tanto, la enseñanza de la simplicidad inherente al principio de la similitud es un deber epistémico, porque sin ella no hay discurso científico real que haga enmudecer al adversario, al detractor de la homeopatía. No hay ciencia de curar. Volvemos a decir lo mismo. El artículo referente al medicamento homeopático, de la ley del medicamento, vigente en todos los Estados Miembros de la Unión Europea y más allá de la Unión Europea, fomenta gubernamentalmente, institucionalmente, legalmente, la pseudo-homeopatía. Pseudo, en griego, es decir, falsa homeopatía. Es para el fomento de la falsa homeopatía. Es la mentira que va de la mano de la violencia para cargarse el concepto de simples, para cargarse la ciencia de curar de Hahnemann. Lesiona gravemente, legalmente, mortalmente la ciencia de curar, la certidumbre predictiva, la eficiencia terapéutica, la homeopatía pura en toda simple, fundada por Hahnemann, que se alza, se levanta sobre la simplicidad inherente al principio de la similitud. Recordad, la ley suprema y la piedra filosofal del médico es la simplicidad. Este articulado, pues, con este oxímoron, traducido en todos los idiomas, de la ley del medicamento vigente, es un fraude científico legal mayúsculo que hay que derogar. ¿Quién lo ha de hacer? Los colegios de médicos, el ministro, el presidente del gobierno, las asociaciones de pacientes posicionadas en la confusión pseudo-homeopatía, los médicos de la Liga, que no quieren saber nada de este tema. Ellos no han estudiado a Hahnemann, no conocen, no tienen asimilado. El European Committee for Homeopathy, que es el ridículo con su alegato a la medicina integrativa. Es ridículo. Y es las asociaciones, las corporaciones que representan la homeopatía, están aliadas con el Parlamento Europeo, están influidas, son los mismos, son brazos operativos del capitalismo médico en el seno de la homeopatía. Y acabamos, por suerte, para todos, actuar en consecuencia es un deber epistémico de los médicos científicos conscientes, de wissenschaftliche Ärzte, Hahnemann, médicos científicos de la Academia Médica Homeopática de Barcelona, os miro a vosotros. Es un deber actuar en consecuencia. Aquí lo dejo. Pero al menos mientras tanto, espero verlo algún día, se me acaban los años, mientras tanto, conceptualmente, en el lenguaje de la comunicación científica médica, hay que hablar del simplex homeopático, de la fuerza individualizada sanativa de la simplicidad, o hablar del específico, del indicado, del principio activo, del análogo, párrafo 145 del órgano homeopático. Pero hay que hablar de enantiopáticos homeopáticos. No hay que hablar de oxímorons, como son medicamento homeopático, o medicina homeopática, o remedio homeopático, o producto medicinal homeopático, o droga homeopática, o fármaco. Son oxímorons, contrarios, totalmente contrarios a la simplicidad fotodinámica de la ciencia de curar. No hay que hablar, no hemos de hablar de enantiopáticos homeopáticos, de estos son oxímorons. No hay que hablar si somos conscientes de ello. Somos conscientes. Bien. Finito. Gracias a Dios. Muchas gracias por su atención, por su interés. Y ahora, si puede hacer debate, pues... No se puede acabar sin decir 3 hurras. No podemos acabar sin decir 3 hurras.
¿Cuáles son? Son viva la homeopatía y viva la homeopatía. Pero la audacia de un principio. La audacia de un principio. Esto fue Hahnemann. La audacia de un principio. De las referencias, hay muchísimas referencias que están ahí, pero no las pasamos. Bien, gracias por todo. Sí, la sequedad me pone. ¿Tienes ahí un vaso? Gracias. Yo cuando has dicho del oxímoron me acordaba de la primera vez que oí la palabra oxímoron fue Arcadio Oliveras, que decía que banca ética era un Oxímoron. ¿no? Que la banca no puede ser ética. O sea, es muy interesante lo que todas me ha gustado y es muy interesante. Lo único es que yo veo una cosa, o sea, estoy de acuerdo contigo con lo de la cuestión de las medicinas complementarias, la integrativa y tal, siempre me he negado a integrarme porque no tiene nada que ver con la homeopatía y pienso que es una manera de diluir la homeopatía. Pero cuando dices lo de o sea, en cuanto a prevalecer la homeopatía, yo creo que el acento, o sea, cuando dices esto del medicamento homeopático, de que es la base, entiendo que es eso y lo he entendido hoy, de dónde viene y las consecuencias que ha tenido, ¿no? el uso de este oxímoron. Pero para mí entiendo que lo importante es que la formación que se da y que la práctica que hagamos los médicos homeópatas esté basado en el único remedio, ¿no? Y entonces creo que donde se tiene que poner el acento es en una buena formación para que, independientemente que digamos medicamento homeopático o no, la práctica sea la de un medicamento único basado en los principios de Hahnemann. Nos costará años erradicar nuestro ADN que nos haga un medicamento. Esta palabra medicamento, que repito, es un compuesto material de la antigua escuela en antiopática. No pertenece al léxico de la ciencia de curar fundada por Hahnemann. Esto es primera cosa. Totalmente de acuerdo en la educación. Pero para hacer ver, abrir los ojos a los estudiantes de este problema tan crucial, tan central que existe, porque los términos de mi lenguaje son los términos de mi mundo. ¿No? Según qué términos utilizamos, esto nos condiciona positivamente o negativamente. ¿No? Por eso, el lenguaje, para la comunicación, palabras, y palabras para la comunicación. Pero ha habido tales errores pequeños, sutiles, como purposes, higher purposes of our existence, los altos fines de Rocío. Cuando es una mala relación de Duchamp, debido, no lo hablaremos ahora, porque es el fin supremo de la existencia, en singular. Digo esto porque la educación, la enseñanza de entrada de la simplicidad inherente al principio de la similitud, que es el fundamento de todo diagnóstico, no homeopático, sino diagnóstico nosográfico, nosológico. Es el fundamento del pronóstico, es el fundamento de la terapéutica, excepto de la enantiopatía paliativa que se aplica. Esto es básico, que enseñar que la simplicidad inherente al sentido de la similitud es el fundamento del método científico. Esto es básico. Claro que sí, pero de entrada, abriendo los ojos a una realidad que se nos ha colado y se ha infiltrado en nuestro ADN, en nuestro bagaje de pensamiento, de razonamiento, y decimos materia médica pura, y no somos conscientes de por qué Hahnemann renunció a decir Reine, materia médica. ¿Por qué no tradujo, no dijo Reine, materia médica? Y dijo Reine, Arzneimittel. ¿Por qué lo hizo? Pero ya existía la palabra materia médica antes de Hahnemann. Ya se utilizaba materia médica. De la escuela de compuestos en antiopatía, compuestos materiales. Totalmente de acuerdo. Educación, pedagogía, educación. Pero sobre la base
real de la ciencia de curar, no como está haciendo y se ha hecho todo este tiempo, ignorando a Hahnemann, sin cruzar las obras de Hahnemann. Yo me gustaría preguntar si alguno de los presentes han tenido alguna vez la molestia de leerse el ensayo de 1797 de Hahnemann, este que hemos mencionado antes. Son los obstáculos a la simplicidad y a la certeza del arte curativo práctico. ¿Son superables? ¿Alguien se lo ha leído? Porque 1797, si uno lo lee, uno le va cambiando el mundo. Le va cambiando el mundo. Va entendiendo las cosas. Pero si no profundizamos la obra de Hahnemann, no entendemos lo que él constituyó la verdadera ciencia de curar. Y en estas estamos. En esas estamos. Totalmente de acuerdo, Marcel, que lo importantísimo es la educación científica. Para ser que un médico sea científico, homeopático, como Hahnemann quería ser, él fundó la ciencia de curar, no fundó algo más para ser un complemento de la enantiopatía paliativa hegemónica implementada en el sistema sanitario. Es que es una aberración lo que está ocurriendo. Pero nos hemos normalizado, nos parece normal, no nos damos cuenta. El Hahnemann, desde el año 1807, cuando introduce el Fingerzeige, indicaciones, ya está hablando del dogma enantiopático vigente en la medicina y está denunciando. Por eso, en 1796, Hahnemann ya dice que ruega a sus compañeros, a sus colegas, que abandonen la vía enantiopática, que la abandonen la vía enantiopática, no que se integren a ella. Pero no hemos entendido, pienso, el gran problema es no haber entendido. No ha habido educación hahnemanniana en la formación homeopática. Este es el gran problema. La obra de Hahnemann se ha pasado por encima, se ha recurrido a otros autores más modernos, más vistosos, y no se ha ahondado en los cimientos, en el fundamento. Y así está la homeopatía aquí y en todas partes. Véase lo que ocurre en la Liga, el European Comité de Homeopatía, que hace risa, es penoso. Pero todo el mundo pues le cae la baba, ¿no? Bien, lo siento para los que están escuchando estoicamente. Este avasallamiento dialéctico. Si quieren preguntar algo, ¿no? O comentar algo. Hola, Joaquim. Soy José María Clapés. Hola. Muchas gracias, Joaquim. Me parece muy interesante y es un tema, como he tenido la oportunidad de ir conociendo por los escritos que has hecho y otras charlas, estos conceptos. Y realmente es un tema que para mí últimamente, leyendo los escritos menores de Hahnemann, te das cuenta que él no utiliza la palabra medicamento, ni en las traducciones, en los escritos menores. Y estoy totalmente de acuerdo en esto, ¿no? Que la analogía nos implica no solo a nosotros, sino toda la ciencia, pero también un poco como has ido señalando, y quizás nosotros, como venimos de la escuela homeopática anglosaxona o de Francia y no hemos tenido acceso a estos conceptos alemanes, si ya el nieto de Hahnemann traduce los análogos o los simplex por medicamento, un poco lo que decía Marcel, ¿no? Es difícil en nuestro día a día, o sea, cambiar este léxico de análogos o simplex o sea, sustituir el medicamento por la palabra simplex, ¿no? O sea, yo pienso que es un tema que se tiene que ir haciendo y seguramente que es un tema hablarlo para la enseñanza en la academia, porque realmente implica muchas cosas. Pero claro, hay una tradición, es lo que tú dices, hay tantos años puestos en estas palabras que es difícil de cambiar mentalmente o el inconsciente de la palabra medicamento, ¿no? No sé, un poco era... Y darte las gracias por la exposición, que me parece
muy interesante por todo lo que implica, todo lo que has comentado. Gracias. Bien. Hay que hacer enmudecer al adversario. Pero para hacer enmudecer al adversario hay que tener argumentos. Si uno no tiene argumentos, no puede hacer enmudecer al adversario. Y no tenemos argumentos, no hay discurso científico. Como no hay discurso científico, nadie se puede presentar ante la comunidad científica, ante la sociedad, porque no hay discurso científico ni en la Liga ni en la Europea Comité de Homeopatía. No hay discurso científico real, creíble. Esto es el mal. Y hay que tener discurso científico que haga enmudecer, como lo hacía Hahnemann. Hahnemann lo decía, hay que hacer enmudecer al adversario, con argumentos científicos, pero no tenemos esta formación, este bagaje. Pero primero las palabras, si no utilizamos el léxico apropiado, no podemos hacer enmudecer al adversario que nos quiere mal, que nos quiere hacer desaparecer. Buen día, Joaquín. Buenos días. Mira, soy Óscar Morales. Mira, me ha encantado tu exposición, estoy totalmente de acuerdo, me encanta. Y te digo que yo creo que tenemos que reivindicar estos términos. Hemos de ser nosotros, ¿no? Aparte, quería comentar mi propia experiencia. Yo empecé el máster cuando, bueno, desde el principio se nos conminó, se nos machacó de alguna manera a desterrar la palabra remedio y usar medicamento. Y la palabra medicamento, al menos en el máster, y hoy día todavía fuera del máster ya, como médicos de la academia, se considera casi como un logro, porque nos equipara a los medicamentos especiales de la farmacopea. Y, oye, no, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer manifiesto, vamos a integrarlo ya en los cursos, caramba, que estamos haciendo cursos, pues vamos a empezar ya, ¿no? Porque estas cosas es cuestión de voluntad, ya está. Se cambia en cuanto se tiene voluntad de cambiar. Por otro lado, también me agrada mucho que hayas dicho que somos la única, que la homeopatía es la única disidencia, porque eso se nota en el encono especial que han puesto también, que ha puesto el sistema en reprimir y agredir a la homeopatía en especial, ¿no? Con respecto a otras formas de acercarse a la complejidad del mundo de la salud, digamos, ¿no? De sanar al paciente. Y simplemente esto, te agradezco muchísimo tus palabras y espero que puedan ser prácticas, podamos utilizarlas ya. Gracias, Óscar. Gracias. Bueno, hay algunos comentarios en el chat. Sí. Había Lourdes que se ha tenido que ir, pero que da las gracias a los organizadores y que le parece que el debate es muy interesante. Después Gemma Pinto, pues esto, que da las gracias a Joaquín, que es muy interesante, buena exposición, explicación. Y también un comentario de Xavier Borràs, presidente de la Asociación Catalana de la Homeopatía para la Homeopatía Unicista, Visca la Homeopatía, que celebra esta exposición y bueno, que hace falta trabajar conjuntamente para reivindicar este simplex y contra la ley del medicamento. Si alguien más tiene algún comentario desde casa o así, si levantáis la mano me decís, os doy entrada. Bueno, muchas gràcies, Joaquim. Ha sigut una exposició bueno, com todo lo que fas, ¿no? Mucha meticulosidad y mucho rigor bueno, y estamos muy contentos de que estés de nuevo en la academia. Rumbo de timón, ¿eh? Rumbo de timón. Cambiar de rumbo, ¿eh? Si no me voy, ¿eh? Yo me voy. Yo que para cambiar de timón y de rumbo necesitamos gente con pensamiento crítico y que esté dentro. Si no, es muy difícil cambiar de rumbo. Y esto siempre lo he reivindicado, que una academia que siempre está con el mismo pensamiento es difícil de cambiar de rumbo. Por eso
encouragem que metas mucha presión y mucha crítica para poder cambiar de rumbo y poder debatir todas estas cosas. Yo creo que es muy importante que haya este tipo de debate, ¿eh? Para poder tomar otras perspectivas y tomar otros rumbos. Si no, es muy difícil. ¿Kim? Ayer fui a ver, no sé si fuisteis vosotros, a ver el Big Reset, ¿no? El documental este. Y me hizo, o sea, una de las cosas que me hizo reflexionar, ¿no? Yo pensando, bueno, que los políticos o estar dentro del sistema, pues es estar, pues eso, dentro del sistema. Y cuando explicaron que el doctor Wolfgang, el que denunció en el Parlamento, que era un médico alemán que estaba como parlamentario y fue el que denunció y el que paró lo de la gripe A, ¿no? En ese momento fue como la cosa de decir, ostras, sí que sirve estar dentro de, muchas veces dentro de las áreas de mando o donde se deciden las cosas, ¿no? Entonces, la liga, lo que tú decías, en la liga están pluralistas, están todas las asociaciones, ¿no? Entonces, pues claro, es un mix que diluye. Lo que pasa que el sistema aprendió de la gripe A y esta vez han sabido silenciar muy bien cualquier crítica a lo que estaba pasando con el coronavirus y el sistema estar dentro no ha servido de mucho, porque toda clase médica ha enmudecido o ha sido enmudecida, ¿no? Este es el gran problema, yo creo también. No sé. Y bueno, pues animarte y gracias. Gracias por la exposición y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, nos vemos en septiembre y como siempre, pues animaros a presentar algún tema o algún caso en el Ateneo, tanto de los viernes como de los viernes, del primer viernes de mes por la tarde a las 4:30, como de los terceros miércoles de mes a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias. Sí, gracias a todos, ¿eh? Gracias. Adéu.